Alexei entró sin su habitual ritual mecánico, no se quitó la chaqueta, no arrojó las llaves al cuenco metálico junto al espejo. Fue a la cocina sin encender la luz. Se sentó a la mesa, apoyó los codos y se quedó mirando la estufa apagada. El teléfono en su bolsillo estaba frío, pero a él le parecía que ardía. El último mensaje había llegado hacía una hora del director del instituto. El tono era formal, pero inquietante. Por favor, póngase en contacto a la mayor brevedad posible. Irina no se ha presentado a trabajar por segundo día consecutivo. Es poco común. El teléfono está inaccesible. Alexei no respondió de inmediato. Primero consultó el horario. La última vez que había visto a su esposa fue anteayer, tarde por la noche. Ella dormía. O fingía. Desde entonces, ni una llamada, ni un mensaje. Se había acostumbrado a no intervenir. El distanciamiento se había convertido hace tiempo entre ellos en algo así como un pacto tácito. Él trabajaba. Ella hacía lo que quería. En el recibidor había silencio. Ni sonido de radio, ni olor a café. El coche de Irina estaba en el patio, pero no había luz en las ventanas. Alexei caminó lentamente hacia el pasillo. Se detuvo junto a la puerta del sótano. Una rendija. Luz desde abajo. Y un zumbido bajo, parecido a música, pero sin palabras. Electrónica, monótona, la que nunca había escuchado en la casa. ¿Ida? Llamó. No hubo respuesta. Bajó. Los escalones crujían como si cedieran lentamente bajo su peso. La música se interrumpió. Se hizo el silencio. La puerta del sótano estaba entreabierta. Detrás de ella, una voz. De mujer. Áspera, con irritación. Ni siquiera puedes elegir un momento normal. Alexei entró. El espacio que 6 meses atrás había permitido que reformaran para taller tenía un aspecto diferente. No como un taller. En el suelo, una manta. Copas vacías. La pared de pladur no terminaba, evidentemente había algo más detrás, oculto. La luz era cálida, amarilla, no de la iluminación principal. Irina estaba sentada en el suelo, con la camisa desabrochada. Las piernas encogidas, el maquillaje corrido. Enfrente, Artyom. Con una camiseta, sin zapatos. Tenía un mando a distancia en la mano. Aquí no había televisión. ¿No es demasiado pronto? Soltó Irina, sin levantarse. En su voz, cansancio al borde del asco. ¿O es que han cancelado los incendios por allí? Artyom se levantó primero. Se arregló los pantalones, suspiró. No con culpa, sino con pragmatismo. ¿Por qué has venido? Si estabais de turno. Terminé. Alexei seguía de pie. No había dado un solo paso. Solo miraba. Bueno, Artyom se encogió de hombros, como si de verdad le apenara que las cosas hubieran resultado así. Pasa. Irina se levantó lentamente. El pelo se le pegaba al cuello. Se acercó, sin mirar a su marido a los ojos. Si has venido a hacerte la víctima, no empieces. Todo lo que hubo entre nosotros murió hace mucho. Simplemente no te diste cuenta. ¿Hace mucho? Preguntó Alexei. Ella sonrió con ironía. ¿Y a ti de verdad te interesa? 5 años. Casi. Con interrupciones. Cuando eras especialmente heroico. Artyom se acercó. Su mano se posó en la cintura de Irina, un gesto posesivo. Seguro de que podía. Alexei desvió la mirada hacia él. Directamente. Sin emoción. Salgan del sótano. Irina resopló. Vaya con el dueño. Tú mismo firmaste el permiso de reforma. Tú mismo eres culpable. Lárguense, repitió él. Tranquilo. Sin alzar la voz. Lo miró por primera vez. Y por un instante algo brilló fugazmente en sus ojos, no miedo, más bien sorpresa. ¿Qué, has decidido que debemos avergonzarnos? Su voz se volvió más dura. Estamos nosotros dos. Y tú, eternamente en tu trabajo. Ni calor, ni carne, ni interés. Para ti son más importantes los informes, los turnos, los niños ajenos en apartamentos en llamas. Y yo tengo vida. Ya no estoy obligada a ser una sombra. ¿Significa que simplemente usaron mi casa mientras yo estaba de turno? Artyom sonrió con ironía. Bueno,
Hermano, es que es cómodo. Tienes un sótano excelente. La instalación eléctrica la hice yo mismo, ¿no te acuerdas? Alexei no respondió. Seguía parado en la entrada, pero su mirada se había vuelto pesada, fija. No se giraba. No parpadeaba. Y además, añadió Irina. No llames a Natalia. Ella lo sabe. Es más lista de lo que crees. Alexei asintió. Una vez. Bien. Ahora, fuera. Artyom dio un paso adelante. Con calma. Esto no es un cuartel. Es mi casa. El silencio quedó suspendido. Irina hizo una mueca y pasó de largo. Artyom se detuvo. Quiso decir algo. No se atrevió. Fue detrás. Alexei se quedó en el sótano. Se sentó en el borde de un escalón. En la sala aún flotaba el olor a cuerpo ajeno. Las paredes parecían más cercanas de lo habitual. El espacio se encogió. Sacó el teléfono. Verificó el horario de turnos de los últimos 6 meses. Luego abrió la bandeja de entrada en el portátil. Recordó la frase de Artyom sobre la electricidad. Abrió las últimas facturas. Memorizó las cifras. Ninguna emoción. Solo datos. No le dolía. El dolor es cuando no entiendes por qué. Y él lo entendió. Por ahora solo una parte. Solo la superficie. Pero sabía que esto no era solo una infidelidad. Era algo más grande. Y ahora empezaría a calcular. Fría. Metódicamente. Sabía que nadie jugaría limpio. Pero sabía cómo manejar el fuego. Apagó la luz del sótano. Y empezó por el primer paso. A la mañana siguiente, el sótano estaba limpio. Alexei quitó la manta, recogió las copas, quitó la botella vacía. Tiró el recipiente de plástico con restos de comida seca. La ventilación funcionaba perfectamente, el olor desapareció rápidamente, como si nada hubiera ocurrido allí. Sabía que era una ilusión. Y como cualquier ilusión, estaba destinada a desmoronarse. Abrió el portátil. No se hizo café. Bebía agua. Las listas de turnos estaban en el almacenamiento en la nube, solicitaba acceso regularmente para cotejar los planes de salida. En el parte de Artyom, saltaba a la vista una cosa: cada semana que Alexei trabajaba un turno de 24 horas, Sergei tenía baja por enfermedad o ausencia por motivos familiares. Unos meses, una vez a la semana. Otros, con menos frecuencia. Pero el patrón era persistente. Las coincidencias eran regulares. Abrió una libreta. Empezó a anotar las fechas. Al lado de cada una ponía: no estuvo en casa, de noche, de guardia. 20 minutos después, la lista se extendía casi por todo el trimestre. No sentía rabia. Solo interés. Era una investigación. El siguiente paso fueron las facturas. Accedió al área personal de la empresa administradora. Electricidad, picos extraños por la noche. Especialmente los fines de semana, cuando él trabajaba. El consumo se multiplicaba y volvía a caer al día siguiente. Gas, establemente bajo. Agua, sin anomalías. Cotejó las fechas con las del parte. Los picos coincidían con las bajas de Artyom. Y con las noches en que Irina se preparaba para eventos. Se levantó, fue al sótano. Empezó a inspeccionar las paredes. El cableado, nuevo, instalado de forma diferente al resto de la casa. El cuadro eléctrico, con automática separada. Bajo el techo, canales finos, ventilación. Las paredes en algunos lugares no coincidían con el plano arquitectónico. Recordó cómo Artyom había insistido en hacerlo todo él mismo, para no gastar de más. En aquel momento, pareció conveniente. Ahora, sospechoso. Alexei hizo fotos del cuadro eléctrico. Registró todo. Sin pánico. Le habían enseñado a recoger pruebas antes de que empezara el humo. Volvió a la sala. Verificó su archivo personal de correos. Abrió la correspondencia con Irina del último año. Eran pocas. Todo más bien doméstico: no queda leche, no olvides pagar el impuesto, me fui a la escuela. Ni un mensaje personal. En cambio, en la carpeta enviados, varias cartas al director del instituto, relacionadas con acciones benéficas. Alexei leyó rápidamente. Las cartas estaban firmadas con su nombre,
Pero los documentos adjuntos, informes financieros, estaban redactados de otra forma. La fuente era diferente, la estructura poco característica. Como si no los hubiera escrito ella. O no solo ella. Anotó los nombres de los eventos. Hubo 6 en un año. Todos grandes: velada benéfica, feria de la bondad, intercambio de libros, ayuda a los niños. Los conocía de oídas. Lo consideraba una iniciativa personal de su esposa. Nunca le estorbó. Incluso se alegraba. Ahora sentía que algo diferente se escondía detrás de la fachada. Llamó al electricista de guardia del cuartel. Hola, Misa. Dime, si el cuadro eléctrico del sótano está instalado por separado, y los indicadores fluctúan, ¿puede ser signo de algo? Depende. Ventilación, calefacción, quizás un secadero. Algo industrial. ¿Y tú qué tienes ahí? Pues un almacén. Libros, cajas. En teoría. Pues entonces no. Entonces es extraño. Alexei dio las gracias, colgó. Volvió a sentarse ante el portátil. Abrió los archivos de gastos de los últimos meses. Su sueldo no lo tocaba, todo iba a la cuenta. Irina manejaba las finanzas. Era cómodo. No hacía preguntas. Ahora empezó a mirar: retiros de efectivo, transferencias a fines benéficos, pagos a tarjetas de terceros. Un apellido se repetía. Varias transferencias a nombre de una mujer que no conocía. A veces, importantes. Hizo capturas de pantalla. Accedió a la base de datos, tenía acceso a través de una terminal de servicio. Nombre, apellido, fecha de nacimiento. La mujer estaba registrada en un barrio vecino. Desempleada. Casada con un hombre con antecedentes penales por tráfico. Se mantuvo en silencio. En su cabeza no había emociones, solo tareas. Llamaron a la puerta. No lo esperaba. Abrió, Irina. De pie, con bolsas, como si nada hubiera pasado. En el rostro, ligero cansancio, como si viniera de un ensayo. He comprado pan. ¿Verdad que no has comido? Guardó silencio. La miraba. ¿Qué? Arqueó una ceja. Dijiste que podía sacar conclusiones. Pues eso hago. ¿Eso significa que vas a sacar los trapos sucios al sol? Tú eres un hombre de verdad. La voz volvió a sonar férrea. Se dio la vuelta. Fue a la cocina. No respondía. Ella entró detrás. Dejó las bolsas, se apoyó contra la pared. No eres tonto, ¿verdad? Entiendes que esto no cambiará nada. Ya lo ha cambiado. Si quieres drama, ve a ver a Natalia. Ella ya está acostumbrada. Levantó la mirada. ¿Ella te encubre? Ella sabe que eres frío. Sabe que no sabes estar cerca. Cerró el portátil. ¿Sabes qué es lo extraño? Hablas como si intentaras justificarte, pero ni siquiera empiezas a justificarte. Sonrió con ironía. Bajo. Ante ti no hay nada que justificar. No dijo nada. Se levantó. Salió de la cocina. En el pasillo se detuvo junto al armario donde había una carpeta vieja con los documentos de la casa. Plano del sótano, presupuesto de reforma, copias de los permisos. Firmados por Artyom. Él mismo los traía, explicaba que todo estaba dentro de lo normal, que más cómodo hacerlo uno mismo. En aquel momento, Alexei creyó. Ahora, no. Volvió al sótano. Fotografió la ventilación. Midió el diámetro. Hizo un esbozo de la disposición de los puntos de iluminación. Todo con cuidado. Sin nada superfluo. Sentía que esto aún no eran pruebas. Eran rastros. Pero detrás de los rastros había algo. Y él iría más allá. Hasta que todo saliera a la luz. Por la mañana, Alexei pasó por el cuartel no por servicio. Necesitaba entrar en el sistema. Con la excusa de verificar el horario de guardias para la próxima semana, se acercó a la terminal de reserva. No todos conocían ese acceso secundario, pero a él le bastaba una frase. Voy rápido, solo para cotejar, no puedo desde el teléfono. El de guardia asintió, sin entrar en detalles. Alexei no tenía prisa. Ingresó el usuario, abrió el archivo de llamadas y avisos de las últimas 24 horas.
La pista llegó inesperadamente, a las 3 de la madrugada se recibió un aviso a la dirección que coincidía con el domicilio de Artyom. Categoría: conflicto doméstico, posible violencia. Anotación: aviso confirmado, no requirió hospitalización. No lo registró su sección, pero el acceso estaba abierto. Memorizó el número del incidente. Salió, se sentó en el coche. Al principio no tocó el volante. Solo se sentó. Luego encendió el navegador, introdujo la dirección y se fue. La casa de Natalia parecía normal. Portal de ladrillo, interfono roto, buzones con signos de vandalismo. Alexei subió al 5º piso. La puerta estaba entreabierta, no de par en par, pero lo suficiente para dejar claro que alguien esperaba dentro. Pasa, dijo ella enseguida, nada más llamar. Él entró. Natalia estaba sentada en un taburete en la cocina, junto a ella, una taza con té frío, al lado, una bolsa de plástico con documentos. El rostro hinchado. En el pómulo, una marca de color azul oscuro, que se volvía amarillo verdoso en los bordes. En el labio, un pequeño corte seco. El pelo recogido de cualquier manera, ropa sencilla. No hace falta que preguntes qué pasó, dijo. Todo se ve. Él asintió. No se sentó. Esperó. Mentía, claro. Pensé que sabía a lo que me exponía. Pero con el todo es más complicado. Sabe ser cariñoso. Y luego, es como si algo hiciera clic por dentro. Hizo una pausa. Cogió el té, bebió. Primero me enteré de lo de Irina. Fue desagradable. Pero no inesperado. Él siempre la miró de otra forma. Pensé que con la edad pasaría. No pasó. ¿Cuándo? Preguntó Alexei. Hace 6 meses. Encontré la correspondencia. En su tableta. No se ocultaban demasiado. Había mucho. Y no solo sobre esto. Tablas. Cifras extrañas. Esquemas. Sacó una memoria USB de la bolsa. La puso sobre la mesa. Lo descargué esa misma noche. Él no se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. Alexei cogió la memoria, la guardó en el bolsillo. ¿Por qué no te fuiste? Porque tenía miedo. Decía que te pondría en mi contra. Que de todos modos él te creería. Que la fraternidad era más importante. Que tú ni siquiera me respetabas. Miró por la ventana. Gracioso, ¿verdad? Guardó silencio. Estaba ahorrando. Quería irme. Y ayer por la noche hice una pregunta. Una. Simplemente, ¿quién es Marina? Él entendió que había encontrado las transferencias. Al principio cayó. Luego me golpeó. Una vez. Nunca me había pegado antes. Llamé a la policía yo misma. Luego llamé al cuartel. Dije, que graben, no me echaré atrás. De todos modos, es el final. Se acercó un paso. ¿Dónde está ahora? En el trabajo. Como si nada. Allí nadie lo sabe. ¿Darás declaración? Sí. Solo que no aquí. Bien. Ella calló. Luego añadió. Siento que te enteraras de esto así. Él asintió. Mejor enterarse tarde que nunca. En el coche conectó la memoria USB al portátil. Las carpetas no estaban cifradas. Dentro, archivos de Excel, escaneos de recibos, correspondencia. Varios correos electrónicos a nombre de Irina, pero claramente enviados por Artyom. Las fechas coincidían con los periodos en que se celebraban los eventos escolares. Las cifras, transferencias, cantidad recaudada, saldos. Pero las sumas no cuadraban. Abrió un archivo. Encabezado, Feria de Otoño. Recaudación, 50.000. Transferido a la cuenta, 22.000. El resto, efectivo, sin registro. Siguiente archivo, Fondo para niños. Recaudación, 70.000. Ingresado en la cuenta, 30.000. El resto, donaciones en el lugar. Sin confirmaciones. Revisaba las líneas. Mecánicamente. Columnas, fechas, cantidades, apellidos. En una tabla, entre los donantes, su propio nombre. No recordaba haber transferido nada. Evidentemente, lo hicieron en su presencia, para certificarlo. Él puso su firma.
Recordó, fue una tarde después de la guardia. Irina le pidió que firmara para el informe. En aquel momento no le dio importancia. Ahora comprendió, lo hicieron discretamente, hábilmente, sin presión. Descargó el contenido. Verificó que todo se había guardado. Volvió a guardar la memoria USB en el bolsillo. Podría ser necesaria como prueba. Al volver a casa, encontró a Irina en la cocina. Estaba cortando verduras. En el teléfono sonaba música. Tranquila, de fondo. Cuando él entró, no levantó la vista. ¿Vas a comer? No. ¿Te has puesto quisquilloso? Se quedó parado en la puerta. Miraba. Estuve en casa de Natalia. El cuchillo se detuvo en el aire. ¿Y? Ella contó. ¿Qué exactamente? Todo. Dejó el cuchillo. Lentamente. Se sentó a la mesa. Entonces ya lo has decidido todo. No hace falta que sigas. ¿Sabías que él la golpeaba? Ella se encogió de hombros. No me meto en familias ajenas. No solo la golpeaba. Lo hacía sistemáticamente. Lo encubrías. No entiendes cómo funciona esto. Explica. Me prometí a mí misma no volver a una vida donde todo lo deciden por mí. Y decidí no intervenir. Ella es adulta. Si vivía con él, significaba que le convenía. ¿Y si no? Entonces es tarde. ¿Cómo nos pasó a nosotros? Él asintió. Tarde, sí. Pero no para todos. Se levantó. Se fue al dormitorio. La escuchó cerrar la puerta. Como en un archivo. Como en un expediente personal que ahora pasaría a tramitación. La mañana la empezó con un plan. No con una idea, no con inquietud, sino con una estructura. En una hoja, una lista esquemática de acciones, archivos, declaraciones, facturas, equipo, acceso al archivo del instituto. Ni una sola emoción, solo tareas. Todo como le enseñaron en la academia, primero la situación, luego los objetivos, luego los recursos. El primer punto era la escuela. Llamó al director. Este cogió el teléfono al tercer tono. Voz seca, tensa, como la de una persona que no quiere ver nada nuevo, pero entiende que tendrá que hacerlo. Buenos días. Voronov. Necesito hablar de algo respecto a los informes benéficos de Irina. Pausa. Mejor en una reunión personal, respondió el director, como si ya supiera de qué se trataba. Venga después de comer. Sin personas adicionales. Alexei asintió, aunque nadie lo veía. Estaré allí. Llegó a la escuela 15 minutos antes. Aparcó el coche no en la entrada, sino a la vuelta de la esquina, para no ser visto por niños o padres. Sabía que si entraba de forma demasiado oficial, empezarían los comentarios. El despacho del director estaba en el ala lejana, junto al gabinete de métodos. Entró sin llamar, este ya esperaba. Siéntese. El director tenía mala cara, ojos hundidos, manos temblorosas, la corbata atada descuidadamente. Sobre la mesa, una carpeta abierta con una copia en papel de los informes. Y encima, el conocido logotipo de la fundación bajo la que Irina había organizado la última feria. ¿Usted sabía algo? Preguntó Alexei directamente. Lo sospechaba. Pero no quería intervenir. Era convincente. Los documentos estaban en orden, las firmas estaban, las sumas, en teoría, coincidían. ¿En teoría? El director empujó la carpeta hacia adelante. Surgieron quejas. Los padres preguntaban a dónde había ido el dinero. Cotejamos las cifras, no coinciden. La diferencia era casi la mitad. Intenté averiguar, ella aseguraba que parte se había recogido en efectivo, otra parte se había entregado directamente a las familias. Pedía que no se armara jaleo. Decía que la reputación de la escuela era más importante. Yo, cedí. ¿Lo hacía ella sola? No. La ayudaba un hombre. Un bombero. Artyom, creo. Él manejaba las finanzas, decía que tenía formación económica, que se encargaría. Y todo, en teoría, iba bien. Hasta que llegaron las cartas de la agencia tributaria. Inconsistencias, transacciones sospechosas, contrapartes dudosas. Alexei se mantuvo en silencio. Luego sacó una memoria USB. Aquí está todo lo que Natalia copió.
Tablas, correspondencia, esquema. Dígame, ¿la escuela tiene acceso a las cámaras de vigilancia? Claro. Necesito ver las grabaciones de los 3 últimos eventos. El director se recostó en la silla. Suspiró. Puedo acompañarle al técnico. Pero si esto sale a la luz, la escuela se encontrará en el centro del escándalo. Ya lo está. Solo que usted todavía no lo ha notado. En la sala de archivos hacía frío. El técnico, un chico de unos 30 años, con jersey y ojeras, sacó los archivos necesarios. Alexei estaba detrás de él, sin molestar. Aquí, la feria. Fecha, el día 13. 5 cámaras, entrada, recibidor, gimnasio, patio trasero, pasillo al ala de profesores. En la pantalla, niños, padres, mesas con pasteles. Un evento normal. 15 minutos después, en el video, Irina en el gimnasio. Un hombre con chaqueta se acerca a ella. La cámara está lejos, la cara no se distingue. Intercambian un paquete. Él se va por la puerta trasera. Hacia atrás, dijo Alexei. El técnico retrocedió la grabación. Más. Aumentó el zoom. El objetivo captó parte del número de matrícula del coche. Alexei anotó el fragmento. Siguiente evento. La escena se repetía. Gente diferente, mismo esquema. Todos por la salida trasera. Cada uno, con una breve parada junto a Irina. Alexei asintió. Páseme esto. Sin copias. Sin comentarios. El técnico conectó la memoria USB en silencio. Al volver a casa, fue directamente al sótano. Volvió a encender la luz. Empezó a inspeccionar todo, sin prisa. Ahora buscaba ya no signos de mentira conyugal, sino infraestructura. Concreta. Técnica. En el techo, 2 unidades de ventilación. Una, la original. La segunda, instalada después. El conducto de aire, escondido en el panel. Tiró del borde del pladur, este cedió. Detrás, aislamiento y un nuevo conducto flexible. En el suelo, rastros de haber movido muebles. El suelo de baldosas un poco gastado donde claramente había estado algo pesado. Sacó una linterna, iluminó a lo largo de la pared. Descubrió un pequeño sensor de temperatura. Atado con cinta aislante negra. Inalámbrico. Significa que alguien controlaba la temperatura. Volvió arriba. En el armario de Irina había cajas viejas con papeles. Dio la vuelta a una. Cayó una carpeta, de ella se cayeron folletos de colores, muestras de recibos, pegatinas con logotipos de Fundación Benéfica Confianza. En el reverso de uno de los folletos había un número de cuenta. Lo registró. Por la tarde, llamó a una de las empleadas del departamento administrativo, Svetlana. No eran amigos, pero el respeto era mutuo. Ella sabía que él no llamaba sin motivo. Hola. Necesito tu ayuda. Confidencial. Dime. ¿Puedes investigar esta fundación con este nombre a través de tus canales? ¿Qué pasa? Luego te explico. Por ahora, solo compruébalo. Y, si encuentras quien la posee, házmelo saber. Bien. Te llamo en un par de horas. Alexei apagó el teléfono. Se sentó al borde de la cama. En el apartamento había silencio. Irina andaba por alguna parte, haciendo ruido con los platos. Un minuto después entró. ¿Qué haces sentado aquí? La voz tranquila. Ni irritación, ni interés. Pienso. ¿En qué? En el trabajo. En la gente. ¿En qué considerar traición? Dejó la bolsa. Si todavía estás con eso, puedes parar. No eres el primero ni el último a quien se le rompe el matrimonio. Acéptalo como un hombre de verdad. No me refiero al matrimonio. ¿A qué entonces? A falsificación de documentos. A transferencias a organizaciones ficticias. A niños ajenos que usaron como tapadera. Ella se detuvo. Luego se rió. ¿Ya has empezado a construir conspiraciones? ¿De verdad? Guardó silencio. Bueno, ya que eres tan honesto, ve a la fiscalía. Pon una denuncia. La pondré. Pero más tarde. Todavía es pronto. Se acercó. Se detuvo frente a él. ¿No entiendes que vas a provocar una avalancha?
Tú mismo quedarás bajo ella. Mejor bajo la avalancha que en el pantano. No tengo miedo, si eso es lo que esperas. No tengo miedo. No hice nada ilegal. La miró. ¿Y moralmente? La moral es un lujo. Para quienes no tienen problemas. Se fue al dormitorio, cerrando la puerta. Sin dar un portazo. Con cuidado. Para subrayar el control. Al día siguiente, Alexei llegó al cuartel antes de lo habitual. Fue al bloque técnico, donde se guardaban los esquemas de los objetos inspeccionados para seguridad contra incendios. En los últimos 6 meses, Artyom había firmado más de 20 informes. Todos firmados. Todos positivos. Pero con una nota extraña, en la mitad de los objetos, la explotación de ciertos locales estaba temporalmente restringida. Motivo, necesidad de subsanar defectos menores. Seleccionó copias de 3 informes. En todos, lo mismo, una escuela, una casa de cultura, un polideportivo. Y siempre, la misma fecha de restricción. Coincidiendo con un evento organizado por Irina. Salió a la calle. Llamó a Zurabiov, un auditor con el que había trabajado en el departamento. Hola, Miss. ¿Te acuerdas del tema de las fundaciones tapadera? Tengo ejemplos. ¿Puedes verificarlas? Pásamelos. Los miro esta noche. Y algo más. Necesito datos sobre transacciones a través de cuentas a nombre de ciudadanos desempleados. Mira el último trimestre. Esto ya es serio. ¿Quién más está implicado? Por ahora, yo. Bien. Pero te advierto, si sale a la luz, el caso irá a supervisión. Entiendo. Por la noche, Diomina volvió a llamar. La investigación ha comenzado. Oficialmente. Por ahora, interna. Sin involucrar a organismos externos. Bien. ¿Sobre tu sótano, tienes un plano técnico? Sí. Encontré el original. Escanéalo. Necesito cotejarlo con las nuevas instalaciones. Tienes ventilación adicional ahí abajo. Ya me di cuenta. Por ahora no lo abras. Que todo siga como está. ¿Por qué? Estamos observando. ¿Quién más accede allí? Colgó. Bajó al sótano. Se sentó en la escalera. Miró al suelo. Durante mucho tiempo. En esta casa, muchas cosas habían sido construidas a mano. Los libros se ordenaban por orden alfabético. Las estanterías las colocó él mismo. Las paredes las pintó él mismo. Pensaba que estaba construyendo un cimiento. Y construyó, en cambio, un decorado. Temporal. Ajeno. Ahora la tarea era quitar capa tras capa. No en emociones. Sino según el catastro. Durante los últimos 3 días, Irina no hizo ni una sola pregunta directa. No intentó tantear qué exactamente sabía él. No provocó. Su estrategia era diferente, indiferencia educada. Sonrisas fuera de lugar. Aclaraciones sobre nimiedades domésticas. Preguntas como ¿dejo la sopa para la noche? O recuérdame cuando tienes la revisión. Como si todo estuviera bien. Como si nada hubiera sucedido. Alexei observaba. No discutía. A veces respondía. Seco. Con palabras sin contenido. Verificó, en 4 días no había entrado al sótano ni una sola vez. La puerta, en su sitio. La cerradura, intacta. Ni intento de acceso, ni inspección. Como si el sótano hubiera desaparecido. Esto confirmaba una cosa, sabía que él ya lo había entendido todo. Y decidió apostar por la espera. El lunes volvió al cuartel. En la reunión estuvo Artyom, se comportó relajado, como siempre. Bromeaba. Intercambiaba comentarios con los jóvenes. Aparentemente, todo seguía igual. Pero Alexei sentía que la tensión entre ellos se había vuelto palpable. Artyom evitaba la mirada, hablaba de pasada, mantenía la distancia. Formalmente, según el reglamento. De facto, como alguien que siente que ya lo están siguiendo, pero no sabe por dónde le golpearán. Después de la reunión, Alexei se quedó. Bajó al archivo técnico. Verificó los registros de mantenimiento de los sistemas de ventilación. Encontró una solicitud antigua, instalación de ventilación auxiliar en el local del sótano. Firma, Sergei. Fecha, 8 meses atrás.
Ausencia de aprobación del técnico jefe. Hizo una copia, la guardó en una carpeta. En la cubierta escribió, revisión interna de servicio. No tocar. Se la quedó. Por la noche, llegó otro mensaje de Surabiov. Breve, verifiqué 3 fundaciones. Todas ficticias. Rastro, a una offshore. Documentos falsificados. Uno de los números a nombre de la esposa de tu subordinado. Llama. Alexei llamó de inmediato. Dime, respondió Surabiov, sin perder tiempo. Todo limpio por fuera, pero por dentro, cascarones vacíos. El movimiento de cuentas va a través de un canal intermedio. El dinero primero llega a la fundación, luego se retira en efectivo y desaparece. Hay sospecha de que operan a través de una red de casas de cambio. Parte de las transferencias coinciden en fecha con tus tablas. ¿Cantidad total? Por ahora veo cerca de 300.000. Pero esto es solo ingresos oficiales. El efectivo, sin rastro. ¿Cooperación con estructuras externas? Hay un nombre. Se repite 3 veces como contraparte en los eventos. Una mujer. Aparentemente, una contratista privada común. Según los papeles, suministra equipo para fiestas. En realidad, 0 empleados, 0 equipo, alquiler de oficina ficticio. Alexei anotó el apellido. Ya lo había visto. En una de las carpetas de Irina. Entonces no le dio importancia. ¿Puedes averiguar su dirección? Ya estoy en ello. Mañana por la mañana la tendré. Por la noche no durmió. Yacía en el sofá del despacho. Las horas pasaban ruidosamente. En el sótano, silencio. Sabía, Irina escuchaba cada uno de sus pasos. Cada crujido. Pero seguía en silencio. Esperando. Era peor que un grito. Peor que una histeria. Pensaba, ni siquiera necesitaba creer en su propia razón. Le bastaba con no reconocer la culpa. Por la mañana, Diomina llamó ella misma. Tenemos información. Verificamos los documentos de tu sótano. La inspección que firmó las obras no figura en el registro. El nombre del inspector es falso. El número de registro existe, pero pertenece a otra región. ¿Es esto delito? Absolutamente. Violación de licencia, falsificación de documentación, interferencia en sistemas de seguridad. Teniendo en cuenta que el local es residencial, es agravante. ¿Abrimos? No. Por ahora lo registramos. Hemos establecido vigilancia. En la escuela, también. Si empiezan a moverse, será el momento de la detención. ¿Por ahora? Por ahora, tú sigues recogiendo. Solo que en silencio. Al mediodía, Irina misma salió a hablar. Él estaba en el ordenador cuando ella se acercó, sin llamar. ¿Podemos hablar con normalidad? Él cerró el portátil. Habla. Siento que estás investigando algo. Todo el tiempo desapareces por ahí. ¿Qué buscas? Respuestas. ¿A qué preguntas? ¿Quién me mintió más tiempo? ¿Tú o él? ¿Otra vez acusaciones? Sé un hombre, simplemente déjalo ir. Se sentó en el borde de la mesa. Sonrió. Sin sonido. Con los labios. ¿Quieres destruir todo lo que tuvimos? No tuvimos nada. Eso no es motivo para convertirte en un investigador. Bien. ¿Y has pensado qué pasará si todo sale a la luz? ¿De verdad quieres que todo vaya a juicio? Quiero que la verdad vaya a la minuta. Aunque a ti eso no te dé nada. Ya me ha dado. Tranquilidad. Ahora sé que no me estoy volviendo loco. Se levantó. Lentamente. Lo miraba con lástima. Genuina o fingida, era imposible determinar. Entonces lo lamento. No lo que hice. Sino haber creído alguna vez que eras un hombre de verdad. No respondió. Ella salió. Su máscara empezaba a resquebrajarse. Pero no por arrepentimiento. Por irritación. Y eso significaba que el final estaba cerca. Surabiov envió un enlace a la nube. Contraseña, su año de nacimiento. Alexei accedió, sin prisa. En la carpeta, 3 subcarpetas, correspondencia, cuentas, cotejos. Empezó por la correspondencia. Los correos iban a nombre de Irina, pero el estilo era ajeno.
Sin las giros característicos de ella, sin las sutilezas gramaticales que ella siempre cuidaba meticulosamente. El tono era directo, de negocios. En uno de los mensajes a Artyom. El efectivo debe estar dividido antes del lunes. El efectivo déjalo en el almacén. No olvides las cámaras, verifica dónde está la zona muerta. Alexei reconoció la palabra almacén de inmediato. Era su sótano. Una vez, él e Irina lo llamaron así, bromeando, después de la reforma. En el correo, ya era un término. Una función. En otra correspondencia, discusión sobre la suma de la feria. Irina escribe. Él está de turno de nuevo. Hasta la mañana no tenemos que darnos prisa. Todo según el plan. Si por si acaso algo, transfiérelo todo a su cuenta, ella no lo sabe, pero está de acuerdo. Ya lo preparé todo. Alexei releyó. Él está de turno de nuevo. Hasta la mañana no tenemos que darnos prisa. Esto era sobre él. Un día normal. Su turno, su horario. Su oportunidad. Pasó a los archivos de cuentas. Tablas con encabezados, recaudado, entregado, guardado. En la columna guardado, sumas con precisión al céntimo. Regularidad. Repetición. Nada casual. Esto no era un desfalco. Era un sistema. Pasó a lo siguiente, fotos. Tomadas de una cámara de vigilancia. Irina en el gimnasio de la escuela. Se acerca a un hombre. Le entrega un paquete. Él se va. La siguiente foto, el mismo hombre entra por la puerta trasera. El coche está estacionado bajo el cartel solo para empleados. Alexei reconoció el coche. El de Artyom. Llamó a Diomina. Brevemente. Los materiales han llegado. Correspondencia, video, cuentas. ¿Todo limpio? Todo sucio. Pero perfectamente documentado. Podemos implicar a la unidad financiera. Pero entonces tendremos que transferir parte de la investigación. Espera. Primero tengo que hablar con Natalia. Hay un asunto. Llegó a casa de ella sin avisar. Ella abrió de inmediato. Sin palabras. En sus ojos, inquietud, pero sin miedo. Pasa. Él entró. Ella lo acompañó a la cocina. Puso la tetera. En silencio. Él sacó el portátil, mostró un archivo. Una tabla con 3 nombres. El suyo, entre ellos. ¿Eres tú? Ella miró. Asintió. Sí. Pero no sabía para qué. Dijo que hacía falta para ponerlo a nombre de alguien que esté limpio. Me convenció de que era una formalidad. Yo entonces, era demasiado tonta aún. ¿Diste el pasaporte? Dijo que solo un escaneo. Yo no pensé que él. Se quedó en silencio. No te acuso, dijo Alexei. Solo quiero entender. ¿Viste cómo hacía todo eso? No. No me dejaba entrar. Decía que era territorio de hombres. Pero a veces bajaba por la noche. Volvía enfadado si alguien llamaba en ese momento. Gritaba que todo se venía abajo por niñedades. ¿Darás declaración si es necesario? Sí. Ya no me quedaré callada. Asintió. Se levantó. Gracias. No estás sola en esto. En el coche encendió la grabación de la conversación. La voz de Natalia sonaba uniforme, sin histeria. Legalmente, admisible. Teniendo en cuenta que se trataba de la protección de los intereses de la investigación. Hizo una anotación, pasar la grabación a Diomina. Tarde por la noche, Irina salió a la cocina. Llevaba un batín, demasiado ligero para la estación. Claramente no era casual. Se sentó enfrente, cogió una taza. ¿Has sabido algo? Sí. ¿Quieres contarlo? No. Por ahora no. Entonces, ¿por qué te sientas como un juez? Porque te comportas como una acusada. Ella se rió. Fuerte. Sin alegría. Aquí estamos. Él miraba. No interrumpía. ¿Querías un matrimonio ejemplar? Lo tienes. Solo que no conmigo. Con tu trabajo. No fingí que amaba. Simplemente estaba. Eso no es suficiente. Estar cerca no significa ser necesario. ¿Necesario para qué? Guardó silencio.
Luego, bajo. Nunca preguntaste qué necesitaba. Simplemente creíste que lo tenía todo. Porque no sabía que todo el tiempo esperabas a que yo no estuviera. Se dio la vuelta. Fue una elección. No un error. Él asintió. Entonces las consecuencias también son una elección. Se levantó. Por un segundo se detuvo junto a la puerta. ¿Crees que has ganado? Simplemente has destruido lo que te mantenía a salvo de la soledad. No. Simplemente vi quién estaba conmigo en la habitación. Ella se fue. Sin mirar atrás. Delante estaba lo principal, la imputación. Pero no de palabra. De hechos. De cifras. De informes. Y entonces ya no sería ella quien elegiría qué decir. Sino la minuta. Por la mañana, Alexei recibió un breve mensaje de Diomina. Empezamos. Establecida vigilancia. Escuchas activas. Videovigilancia exterior. Las cámaras de la escuela conectadas al almacenamiento central. Mira solo en presencia del técnico. Se está registrando. Leyó el mensaje 2 veces. Luego dejó el teléfono, se hizo café. Por primera vez en varias semanas, no por inercia, sino conscientemente. El sistema estaba en marcha. Ahora todo lo que necesitaba era no intervenir. Solo observar. Al día siguiente, Irina volvió a casa antes de lo habitual. Ninguna palabra superflua. La bolsa cuidadosamente dejada en el recibidor. Desde la cocina llegaba el sonido de cristales, abría armarios, buscaba algo. Alexei entró, observando en silencio. ¿Dónde está la memoria USB nueva? Preguntó ella, sin girarse. ¿Dónde estaban mis documentos? Ha desaparecido todo. Lo quité. Hice copias. ¿Has empezado a rebuscar en mis cosas? Verifiqué lo que está bajo mi firma. Ella se giró. En sus ojos, cansancio. Pero no inquietud. Evaluación fría. ¿Has cambiado? No. Simplemente dejé de estar ciego. Se sentó a la mesa. Cruzó las manos. Me imaginaba que no te echarías atrás. Pero no pensé que irías hasta el final. Eres un hombre, actúa correctamente. Estuvo mucho tiempo en silencio. Luego dijo. Nunca tuviste ambiciones ni pasión. Solo deber. Solo previsibilidad. La previsibilidad da estabilidad. La mentira, no. ¿Quieres destruirme? Quiero entender por qué elegiste un camino donde las personas son simples detalles. Donde los niños ajenos son fondo para sacar dinero negro. Donde el marido ajeno es simple tapadera. Ella sonrió con ironía. ¿Quieres oír arrepentimiento? No lo habrá. Hice lo que creí necesario. Simplemente tú estabas cerca. Se levantó. Salió. Escuchó cómo ella cerraba la puerta tras él. Sin rabia. Simplemente, cerraba. Más tarde, por la noche, llamó el técnico de la cámara de la escuela. Alexei Andreyevich, soy Artyom Sichev. En la videovigilancia del gimnasio, se ha registrado actividad. Los últimos 2 días por la noche, encuentros cortos. Gente diferente, los mismos intervalos de tiempo. 7 minutos. Siempre media hora antes del cierre de la escuela. ¿Irina? En todas las grabaciones. Visualmente, entrega un objeto. Los receptores, adultos. A veces acompañados de adolescentes. Las caras son legibles. Las matrículas de los coches, registradas. ¿Las cámaras no se bloquean? No. Pero actúan según el esquema, aparecen, se van, no se detienen. Guárdalo todo. Archívalo. Envíalo a Diomina. Ya en camino. Alexei colgó. Se acercó a la ventana. El patio, vacío. Solo un farol y sombras. Por la noche, llegó el informe de Surabriov. Alexei cerró el informe. Hizo una copia. La guardó en un medio externo. La envió a un archivo cerrado. En su portátil ahora había duplicados de respaldo de todos los materiales, vídeos, fotos, capturas, correspondencia, grabación de audio de la declaración de Natalia, extractos de cuentas, registros de cámaras. Sabía que en cualquier momento todo podía empezar a moverse. O a romperse. Por la noche no durmió. De nuevo.
Solo escuchaba el silencio. A las 3 se oyeron pasos en el pasillo. Silenciosos. Luego un crujido. Un clic. La cerradura del sótano. Se levantó. Descalzo. Sin encender la luz. Bajó. Irina estaba abajo. En una mano, una caja. En la otra, el teléfono. La luz de la pantalla le ponía la cara blanquecina. No se giró. ¿Me está siguiendo?, preguntó, sin mirar. No. Solo escucho. Creí que dormías. Ya no duermo cuando hay alguien que no es quien debe estar en casa. En silencio dejó la caja en el suelo. ¿Quieres saber qué hay aquí? Mira. Ya no oculto nada. Dio un paso adelante. Se acercó a la pared. Apoyó la palma. Caliente. Demasiado. Por encima de lo normal. ¿Qué guardas? De todos modos no te creerán. No eres la persona que genera confianza. La miró. ¿Nadie en absoluto? No respondió. Se dio la vuelta y se fue. Él se quedó. En el sótano hacía bochorno. El aire, denso, pesado, eléctrico. Exhaló, cogió el termómetro. Las cifras, 41. Para guardar libros, excesivo. Para un taller, absurdo. Para un invernadero, perfecto. Apagó la luz. Se quedó en la oscuridad. Mucho tiempo. Hasta que oyó cómo se cerraba la puerta del dormitorio arriba. La cuenta atrás había comenzado. Y quedaba poco tiempo. La mañana empezó con un mensaje de voz de Surabliov. En los documentos de la Fundación Confianza encontraron una antigua relación con una organización registrada 5 años atrás en otra región. Entonces figuró en una investigación por un esquema similar, recaudaciones ficticias, informes falsos. Uno de los fundadores, Artyom Sergeyev. El caso se cerró entonces. Por motivos formales. Pero el archivo quedó. Solicito acceso. Alexei lo escuchó 2 veces. No se sorprendió. No era un descubrimiento, solo una confirmación. Todo lo que estaban haciendo ahora ya lo habían probado antes. Y si Irina se unió a ello después, significa que lo hizo conscientemente, no como un error casual, sino como un modelo sistemático. Volvió a llamar. Dijiste que el caso se cerró entonces. ¿Por qué? La comisión se remitió a la falta de elementos del delito. Los fondos fueron devueltos a las cuentas, parcialmente. Alguien local intervino. Se sospecha que llegaron a un acuerdo. Pero quedaron los escaneos de las declaraciones. Un punto interesante, entre los testigos, una mujer con las iniciales IB. Alexei entendió de inmediato. ¿Irina? Muy probable. Apellido de soltera. Entonces figuraba como voluntaria del proyecto. ¿Puedes registrar eso? Ya estoy imprimiendo el certificado. Al mediodía, Diomina llamó. Voz de negocios, sin preámbulos. Tenemos confirmación del uso del sótano como zona técnica no autorizada. Sospecha, instalación de equipo industrial. Funciona con una línea separada, no registrada en el sistema. ¿Qué sigue? Esperamos la señal. Si hay movimiento, entramos. La orden ya está lista. Solo queda pulsar el botón. ¿Artyom lo sabe? Creo que empieza a sospecharlo. Pero por ahora aguanta. En cuanto a ella. ¿Qué? Esta mañana entró a la escuela. Hubo un encuentro. Registrada la entrega. Un sobre. Luego, una llamada. Número identificado. Uno de los participantes en las grabaciones anteriores. ¿Irina actuó personalmente? Sí. Sin intermediarios. Alexei guardó silencio un momento. Luego dijo. Un paso más, y listo. Por la tarde recibió una carta de Kulikova, jefa del departamento de personal. Un archivo adjunto. Dentro, documentos escaneados. Solicitudes, certificados médicos, formularios de empleados. Abrió uno. Historial médico a su nombre. En la sección infértil por estado de salud, la firma del médico y su firma. Él no había firmado. A continuación, otro informe sobre la recaudación de fondos. Para apoyar la salud reproductiva de la familia de la profesora Irina Voronova. Cantidad total, 115.000 rublos.
Parte, de colegas. Parte, de padres. Incluso los niños participaron, hornearon galletas, vendieron postales. Y todo bajo un mismo pretexto, ayudar a la profesora cuyo marido no se interesa por la familia. Cerró el archivo. 10 minutos después, otro correo. Esta vez, de Natalia. Una sola imagen adjunta. Papeles. Amarillentos, pero nítidos. En el membrete de otro cuartel de bomberos. Lista de violaciones encontradas durante una auditoría interna. Entre ellas, falsificación de informes técnicos. Firma del responsable, Artyom Sergeyev. Fecha, 3 años atrás. Entonces, escribió ella, lo obligaron a renunciar voluntariamente. Dijo que era venganza. Le creí. Irina estaba en el pasillo. Escuchaba. Sin intentar disimular. ¿No te cansas? La miró. No. Sabes que incluso si esto llega a juicio, lo explicaré todo. Todo estará limpio para mí. Estará limpio para ti si todo a tu alrededor es destruido. Solo así funciona. Yo sobreviviré. ¿Y tú? No necesito sobrevivir. No viví de mentiras. Ella sonrió con ironía. Vivías de una ilusión. Y ahora estás ofendido porque no es tuya. La ilusión no es mía. Pero la casa es mía. Las firmas son mías. La confianza es mía. Tú simplemente te aprovechaste. Todos se aprovechan. Uno de otro. Tú, de la forma. Yo, de la situación. ¿Entonces crees que tienes razón? Me creo una persona que tomó una decisión. No ideal. Pero la única que tenía sentido. Se acercó. Se paró justo frente a ella. ¿Y si pudieras volver atrás? Lo haría todo igual. Solo que con más cuidado. Asintió. Retrocedió. Fue a la habitación. Cerró la puerta. Ya no esperaba una confesión. No esperaba un cambio. Todo ya estaba dicho. Y todo ya estaba registrado. El caso se fortalecía. Las palabras ya no eran necesarias. Solo quedaban las acciones. La reunión escolar se programó para las 17:00. Orden del día, resultados de los eventos benéficos, planificación de nuevas iniciativas, auditoría interna. Formulado con cuidado. Sin palabras alarmantes. Pero los que sabían, entendían, no era solo un protocolo. Alexei llegó media hora antes. Tuvo que aparcar en la calle de al lado, en la entrada ya se reunían padres. Dentro, la escena estándar, salón de actos, sillas en filas, proyector, pancarta con el logotipo de la escuela. En la primera fila, Irina. Con una blusa clara, con una libreta sobre las rodillas. Junto a ella, 2 profesoras con las que solía discutir metodología. Todas sonreían. Entró tranquilamente, sin alarde. Ocupó un asiento cerca de la pared. Detrás de él ya estaba sentado Suravyov, vestido informal, vaqueros, chaqueta. Fingió estar mirando el teléfono. A 2 filas de distancia, Diomina. La identificación oficial guardada en el bolsillo. Parecía la madre de un escolar. Todo estaba organizado sin anuncios innecesarios. Salió el director. Empezó formalmente, informe de recaudación, estadísticas, agradecimientos. Luego pasó a lo principal. Estimados colegas, padres, asistentes. Debido a las consultas recibidas sobre la transparencia de los flujos financieros, se ha decidido realizar una auditoría interna e invitar a un especialista independiente. Suravyov se levantó. Subió al escenario. Conectó su portátil. Proyectó una tabla. Ante ustedes, un informe resumido de ingresos y gastos del último año y medio. Verde, lo que se declaró. Rojo, lo que realmente ingresó en la cuenta de la escuela. En la pantalla, una diferencia notable. Cantidades 2, a veces 3 veces menores. En la sala, movimiento, susurros, voces apagadas. A continuación, continuó Suravyov, las rutas de las transacciones. Parte de los fondos se destinaron a fundaciones benéficas registradas en direcciones inválidas. Ninguna de las fundaciones presentó informes. El contable era la misma persona. Las firmas eran las mismas. El apellido, Sergeyev.
En todos los documentos figura también la profesora Voronova como coordinadora de los eventos. No afirmamos culpabilidad, pero estamos obligados a solicitar explicaciones. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Varios padres se miraron entre sí. Los profesores se quedaron inmóviles. Irina se levantó, manteniendo la calma. Esto es una manipulación. Sé quién ha organizado esto. Estimados colegas, detrás de esto está mi marido. Me persigue por motivos personales. Todo lo que oyen es un intento de desprestigiarme. Alexei se levantó. Tranquilo. Sin alzar la voz. No estoy aquí como esposo. Estoy aquí como ciudadano cuya firma fue usada sin consentimiento. Como persona cuyo apartamento se convirtió en punto de distribución de fondos no destinados a particulares. Como bombero, cuyo nombre fue usado para encubrir esquemas. Se acercó. En el sótano de mi casa hay instalada un sistema de ventilación no registrado. La red eléctrica está en un circuito aparte. El local se usó indebidamente. Hay fotos, mediciones, documentos. Irina lo miraba. El rostro inmóvil. Solo la mandíbula ligeramente tensa. En sus documentos, continuó él, hay un certificado médico, supuestamente firmado por mí. Indica que soy incapaz de concebir. Esto es mentira. La firma es falsificación. El sello es falso. Basándose en este certificado, ustedes recaudaron dinero. Más de 100.000 rublos. De ellos, parte de los padres de los alumnos. Alguien en la sala se levantó. De verdad que recaudamos. Nosotros creímos. Alexei se giró hacia el director. El certificado ya ha sido enviado al laboratorio forense. El informe está en proceso. Pero incluso sin él es evidente, ustedes se basaron en premisas falsas. Diomina se levantó. Tranquila. En relación con esto, yo, capitán Diomina, funcionaria del Departamento de Seguridad Interna, estoy obligada a informar, se está llevando a cabo una investigación contra Artyom Sergeyev e Irina Voronova. Todos los documentos han sido incautados. En breve se iniciará la parte oficial de las diligencias de investigación. En la sala, silencio. Muerto. Aplastante. Irina miraba a Alexei. En sus ojos, no miedo. Ni siquiera rabia. Algo frío. Vacío. Lo has quemado todo, dijo bajo. Solo para él. Él respondió igual de bajo. Solo he encendido la luz. El director se dejó caer en la silla. Le temblaban las manos. Alexei salió de la sala el primero. Detrás de él, Diomina, Zurabiov, 2 agentes. Todo, según el plan. Irina se quedó sentada. Erguida. Con la espalda recta. Ya no había nadie a su lado. Cuando salió a la calle, el aire parecía cortante. Limpio. No por alivio, sino por claridad. Todo estaba ahora en manos de la investigación. Miró el edificio de la escuela. Ventanas uniformes, fachada nueva. Debajo, la podredumbre ocultada durante años. Y ahora, descubierta, documentada, archivada en el expediente. A la mañana siguiente, Irina no apareció en casa. Las cosas en su sitio, las llaves en el recibidor. El teléfono, apagado. Alexei no llamó. No buscó. Ya no tenía importancia. A las 9 de la mañana recibió una llamada de Diomina. Los objetivos están involucrados. Se registró una salida del sótano a las 3:47. Una mujer. Identidad confirmada. Intentó sacar una caja. Interceptada. Formalizada. Ahora en el departamento. Artyom. Detenido hace una hora. Intentó destruir documentos. Volumen, 700 páginas. Informes firmados, conclusiones técnicas, recibos. Todo con irregularidades. Parte ya enviada a análisis forense. ¿Quieres que vaya? Mejor, sí. La declaración de Natalia ya está formalizada. Tu parte es como propietario y testigo. Este es un punto clave. Después de esto, se remite el caso a la fiscalía. Se encontraron en una estrecha sala de interrogatorios. En la mesa, Irina. Manos en las rodillas. Mira hacia un lado, inmóvil. Enfrente, el investigador.
Alexei entró por invitación. No se sentó. Esperó. El investigador hablaba tranquilo. Se confirma el uso indebido del local. Los sistemas de ventilación y suministro eléctrico están conectados ilegalmente. El régimen de temperatura se mantuvo violando las normas. El equipo, dado de baja de almacenes, transferido a través de terceros. También se establecieron canales de transferencia de fondos a fundaciones con indicios de ser ficticias. ¿Tiene algo que añadir? Irina miró a la pared. Luego, a Alexei. Durante mucho tiempo. Sin expresión. ¿Y para qué? Ustedes ya lo han decidido todo. Nosotros no decidimos nada. Registramos, la voz del investigador se mantuvo neutra. Ella se encogió de hombros. Bien. Sí. Lo sabía. Sí, participé. Sí, firmé. Pero no entienden cómo funciona esto. No se trata de dinero. Se trata de control. De no depender. Fue un esquema, dijo Alexei. Sin carga emocional. Cuentas. Cálculo. Riesgos. No buscabas libertad. Buscabas dominio. Ella sonrió. Bajo. Y tú buscabas sumisión. Una mujer que esperara. Que nunca se saliera de los límites. Yo buscaba honestidad. Incluso en la destrucción. Bueno, ahí lo tienes. Lo has conseguido. El investigador intervino. Basta. Esto no es una conversación personal. Él lo necesita, dijo Irina, sin girarse. Necesita que me desmorone. Que pida perdón. Que él se sienta con razón. Alexei dio un paso adelante. No quiero perdón. Quiero que tú misma entiendas dónde estaba la línea. Y que la cruzaste no porque te vieras obligada. Sino porque te creíste más lista. Se dio la vuelta. No entiendes nada, no eres un hombre, eres un pelele. No. Lo entendí todo. No eres una víctima. Eres una operadora. Fría, calculadora. No te equivocaste, elegiste. 40 minutos después, salió del despacho. En el pasillo, silencio. A la izquierda, la sala donde interrogaban a Artyom. Detrás de la puerta, voces apagadas. A veces, elevadas. Tono incontrolado. Malévolo. Roto. Diómina se acercó. Él se rompió primero. Intenta echarle toda la culpa a ella. Dice que ella es el cerebro, el ejecutor. Que estaba bajo presión. No importa. Para el juicio, importa. Pero el resultado es el mismo. Las pruebas contra ambos son irrefutables. El análisis forense confirmó la falsificación de la firma en los certificados médicos. El análisis comparativo es concluyente. La pericia técnica del sótano ha terminado. Las pruebas han sido entregadas. ¿La financiera? Mañana informan sobre las offshore. Ya hay pistas. El rastro lleva a una empresa a través de la cual pasaron las compras de equipo. Se han ordenado embargos de cuentas. Gracias. Esto aún no es el final, dijo Diómina. Pero a partir de ahora todo irá por inercia. La máquina está en marcha. Alexei volvió a casa a las 8 de la tarde. La casa, vacía. La luz, cálida, la lámpara en un rincón. Todo como siempre. Pero no igual. Fue al sótano. Encendió la luz. Las paredes, desnudas. La estructura desmontada. El equipo retirado como pruebas. En el suelo, solo polvo y manchas. Se sentó en un escalón. No como un vencedor. Como un testigo. De cómo se desmorona una construcción. No de repente. No por fuera. Sino por dentro. Ha pasado exactamente un año. La casa seguía igual. Las mismas paredes, las mismas ventanas, solo que el sótano ya no era parte de su historia común. Lo reformaron, oficialmente, según el plano, con permisos, ventilación y suelo nuevo. Ahora es una sala de entrenamiento. Mancuernas, barras, una colchoneta. Aire limpio, luz adecuada. Alexei venía aquí por las mañanas. No solo a entrenar. Sino simplemente a estar. El espacio donde antes había estanterías y baldas con funciones falsas se convirtió en un lugar donde se podía respirar.
Sin mentiras. Sin ruido de fondo. Sin Irina. Ella se encontraba ahora en prisión preventiva. Su caso fue remitido a juicio. El fiscal pedía 8 años. La abogada buscaba una condena condicional. En la audiencia preliminar, Irina se comportó con calma. Sin grandes aspavientos. Sin defensa. No reconoció la culpa. Pero tampoco discutió. Todo lo que dijo fue: no niego las acciones. Niego las interpretaciones. Alexei no estuvo en la sala. Le enviaron un extracto. No lo releyó. A Artyom lo trasladaron a otra región. La investigación de su parte, falsificación de informes, negligencia, causación de daños como resultado de violaciones de las normas de incendios, terminó más rápido. Fue declarado culpable. 6 años y medio. Al principio intentó discutir. Luego empezó a escribir cartas, explicaciones, arrepentimientos, personales. Una llegó a Alexei. No la abrió. Natalia, según datos oficiales, se fue a otra ciudad. Las declaraciones que dio fueron consideradas clave. No pidió protección. Solo distancia. La escuela volvió a la normalidad. Nuevo director, nuevo equipo. Ya no se hablaba de las fundaciones. Simplemente las borraron. De la historia, de los informes, de los tablones. Solo en contabilidad quedó un certificado de indemnización. Cobrado a Irina. Una noche, Alexei recibió un sobre. Reconoció la letra de inmediato. Irina. Dentro, una sola carta. Escrita con cuidado. Papel sin olor. Ni súplicas, ni manipulaciones. ¿Verdad que quería saber cuándo lo entendería? Lo entendí. Solo que no en el juicio. No en prisión. Sino cuando me senté a una mesa vacía. Sin amigas. Sin conversaciones. Sin imagen. Cuando solo quedó el silencio y las cosas reales. Resultaron no ser en absoluto las que atesoraba. No eras ideal. Pero estabas. Yo, hacía. No porque creyera. Sino porque tenía miedo de ser quien simplemente vive. Creía que controlaba. Y resultó que simplemente cerraba los ojos. Ahora los abrí. Tarde. No para la vida. Pero para nosotros, tarde. Esto no es una súplica. Esto no es una confesión. Simplemente un hecho. Espero que tú estés donde está la luz. Yo estoy en la sombra. Y merecidamente. No respondió. No rompió la carta. Simplemente la guardó en una carpeta. La puso en una estantería. Junto a las copias de las minutas. En primavera, volvió a estar de guardia en el distrito. Un incendio en un taller en las afueras. Sin víctimas. Trabajo limpio. Después de la salida, café en el vestuario. Los viejos compañeros. En silencio, con comprensión. Respeto no de palabra, sino de hecho. Ya nadie llamaba a Artyom uno de los nuestros. No recordaban su nombre. Desapareció junto con su uniforme. En el despacho, en la pared, colgaba un letrero. La lealtad no es fidelidad a las personas, sino a los principios. Lo colgó él mismo. Sin explicaciones. Debajo, una foto de un grupo de reclutas. Entre ellos, una chica de unos 20 años, firme, segura. Más tarde se enteró, hija de una de esas madres que habían recaudado dinero para el tratamiento de Irina. Entró en el curso por sí misma. Pasó las pruebas. Lo logró. Nadie le recordaba por lo que había tenido que pasar la escuela. Eso ya estaba superado. Una noche, lo llamaron del juzgado. Irina recibió una condena efectiva. 5 años. El tribunal tuvo en cuenta las declaraciones, el daño, los hechos. Alexei no leyó la minuta. Volvió a bajar al sótano. Encendió la luz. Las ventanas entreabiertas. La sala, silenciosa. La luz brillaba uniformemente. Los enchufes, en su sitio. El aire, limpio. El sistema volvió a ser un sistema. No un tejado. No una tapadera. No una ilusión. Sino lo que debía ser. Directo. Abierto. Honesto. Apagó la luz. Y salió.